están? Bueno, acá estamos con otro Mates con Historia. Ya vamos llegando al final de este año 2021. Hacemos este Mates con Historia y el próximo y nos tomamos unas vacaciones. Ustedes se toman unas vacaciones de nosotros. Les agradezco los comentarios, como siempre. Mi nombre es Pablo Yurman, soy de la ciudad de Rosario, abogado. No soy historiador, pero soy un abogado apasionado por la historia. Y estamos en Mates con Historia, charlas breves, relativamente cortas, dependiendo del tema. A veces me excedo un poquitito más. Pero la idea es no agotar en un Mates con Historia temas demasiado complejos, demasiado extensos, hacer distintos abordajes e interpretaciones. Y un tema que a mí siempre me pareció interesante es el de la relación entre nacionalismo y peronismo. Nacionalismo y peronismo. Sé que hay muchos seguidores de Mates con Historia que son o se definen como nacionalistas, otros como peronistas. Ha habido a lo largo de las últimas décadas, sobre todo desde la irrupción del peronismo, puntos de contacto, pero también conflictos, faltas de entendimiento. Y es un tema interesante porque no hay libros de historia, ¿no? Pero allí se aborda tangencialmente el vínculo entre el nacionalismo y el justicialismo, ¿no? Y siempre cada autor tiene su corazoncito en algún lado, eso es obvio. Algo vimos cuando mencionamos o hicimos el Mates con Historia dedicado al GOU, ¿se acuerdan? Grupo de Oficiales Unidos, esa logia militar formada por elementos del ejército, en menor medida de la Armada, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la presidencia de Ramón Castillo, que van a producir la Revolución de 1943, y en la que va a surgir la figura de Juan Domingo Perón, que va a llegar al poder vía elecciones democráticas en 1946. Algo vimos, analizamos el libro de Enrique Díaz Araujo. Ahí yo marqué algunas diferencias con el autor, que tengo entendido que es un referente, no tengo entendido, lo es, un referente, lo fue, falleció este año, del nacionalismo católico, ¿sí? Enrique Díaz Araujo. Le dedicamos uno de los primeros Mates con Historia a este tema, cuando hicimos un Mates relativo al golpe contra Juan Domingo Perón, el 16 de septiembre de 1955, le pusimos liberales y nacionalistas en el golpe contra Perón, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de la figura de Eduardo Lonardi y su breve interinato. En fin, si quieren profundizar esos aspectos, les estoy tirando los Mates con Historia en ese que tocaron el tema. Hoy a mí me gustaría comentarles este libro, La tradición nacionalista ante el peronismo, la tradición nacionalista ante el peronismo, itinerario de una esperanza a una desilusión. Ya dice bastante. Itinerario de una esperanza a una desilusión. Autora Elena Piñeiro. Elena Piñeiro es un libro del año 1997. Lo acabo de leer, me parece muy interesante. La autora, al menos yo, modesta interpretación, no afirma categóricamente ni comulgar ni con las ideas del nacionalismo ni con las del peronismo. Es una docente, yo por lo que pude ver, ha hecho una hermosísima labor de investigación, sobre todo de lo que fue el surgimiento del nacionalismo, que hoy más o menos uno dice este término y nos viene a la cabeza, digamos, ¿no? Allá por la década del 20 y se profundiza en la década del
1930. La primera parte es muy detallista, los intelectuales, las publicaciones, los semanarios, los diarios, en fin, un ambiente en ebullición, efervescente, de una intelectualidad, la nacionalista como también la contraria, digamos, ¿no? La liberal, la socialista, en fin, era otra época, ¿no? Hace 100 años la gente pensaba, reflexionaba, se apasionaba, difundía, se peleaba por las ideas, ¿no? Estuvieran errados o no. Hoy tenemos un escenario de apatía generalizada, de un hedonismo berreta, de una pereza intelectual que da vergüenza ajena, en fin. Pero la primera parte está dedicada a esa época, ¿no? También hay una clara lectura por parte de Elena Piñeiro en cuanto a que el nacionalismo, al surgir en una época mundial, me refiero, ¿no? Determinada, va a tener una impronta de entrada, con ciertas características, ¿no? Es la época de los movimientos totalitarios en Europa, el fascismo italiano, pero también el nacionalsocialismo alemán, pero también experiencias como, por ejemplo, el integralismo de Oliveira de Salazar en Portugal. Sinceramente, si saben de alguna biografía seria sobre el dictador portugués Oliveira de Salazar, se las voy a agradecer que me lo mencionen en los comentarios. Y por supuesto el franquismo en España, ¿no? Nacionalismos a la europea, pero que van a tener algo en común con el nacionalismo criollo, van a ser una reacción al liberalismo político y también al marxismo soviético, claramente, ¿no? Ahora, más allá de ese punto de comienzo, que también lo tiene el peronismo, ¿sí? Claramente, ¿eh? Lo hemos visto en el video pasado. Ni yanqui ni marxista, peronista, ¿no? La tercera posición ideológica. Ahora, después la solución que dan cada uno de estos movimientos que rechazan a la derecha ya bastante decadente, desvencijada, ¿no? De comienzo del siglo XX, y al marxismo, colectivismo soviético, que plantea ser la solución a los problemas del capitalismo, comparten esto, pero en el medio tienen un montón de matices. Entonces yo voy a leer, como siempre, algunas cuestiones, voy a tratar de no ser muy plomo, pero cosas que me han llamado mucho la atención, me han ilustrado. Uno de los autores nacionalistas es un conocido nuestro, Manuel Gálvez. Manuel Gálvez, ¿se acuerdan que lo mencionamos cuando hicimos ese Mates con Historia dedicado a Irigoyen, ¿no? La biografía que hace Manuel Gálvez. Acá empiezan a aparecer algunos matices dentro del nacionalismo. Dice la autora, Manuel Gálvez también se orienta por estos años hacia el fascismo, influido intensamente por las ideas de Mussolini y aún más definidamente por las de José Antonio Primo de Rivera. Escribe en 1933 una serie de 10 artículos en La Nación, el diario La Nación, que aparecen publicados en forma de libro junto con otros 3 capítulos bajo el título de Este pueblo necesita. Plantea en esta obra la necesidad de optar por uno de los 2 caminos que en ese momento se abren ante los hombres, Roma o Moscú, para evitar el horror comunista con sus crímenes, con su satánico poder destructor, con su aniquilamiento del hombre, con su ateísmo militante. Está citando Manuel Gálvez, ¿no? Manifiesta la convicción de que solo un orden nuevo que ponga fin a los postulados de la Constitución del 53 puede salvar al pueblo argentino de su profunda decadencia. Para esto es necesario el caudillo que lidere con mano única y fuerte, un caudillo que provenga del pueblo, un ex socialista, nótese la similitud con Mussolini, pone la autora, ¿no? O un ex radical
ajenos a la oligarquía conservadora. Pero, atenti, incluye además una gran preocupación por la justicia social, único medio de frenar el avance del comunismo, porque esto de la justicia social no todo el nacionalismo lo tenía en cuenta, no todo el nacionalismo tenía en cuenta lo de la justicia social. Después, tardíamente, algunos le van a reconocer ese mérito al peronismo, como si el único mérito del peronismo fuera el haber sido una muralla de contención al avance marxista, ¿no? Como dignificó al pueblo, pero que algunos criticaban porque veían en eso demagogia, ¿no? Pero como dignificó a los obreros, los cabecitas negras, estos nos hicieron marxistas a la cubana. Ese reconocimiento va a venir 20 años después. Dice la autora, es precisamente este tema el que lo diferencia del resto de los nacionalistas, a los que critica por haberse preocupado por la parte social del fascismo en su concepción, lo más importante, y la que diferencia el nacionalismo del fascismo. Otra de las notas que diferencia a Gálvez de los sectores nacionalistas, especialmente de los católicos, es su inclinación a hacer coincidir los postulados que sustenta con la obra política de Irigoyen. Lo hemos visto esto, ¿sí? Cuya biografía comienza a escribir después de la muerte del caudillo radical ocurrida en 1933. Entonces Manuel Gálvez aparece también en este surgimiento del pensamiento nacionalista de la década del 30, los jóvenes intelectuales que van a formar Forja, también de extracción radical irigoyenista, no alvearista, ¿no? Fuerza de orientación radical de la joven argentina, que dice Elena Piñeiro, estamos leyendo su libro, ¿sí? La tradición nacionalista ante el peronismo. El 29 de junio de 1935 queda constituida la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, cuyo lema será: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Acá ya hay algo que para mí es importante. A mí mi profesor Luis D'Aloisio siempre me decía, no, Pablo, mira, nosotros los peronistas somos nacionales, no somos nacionalistas. Nosotros los peronistas somos nacionales, no somos nacionalistas. Por dos motivos. Síntesis, ¿no? Primero, porque para el peronismo lo que importa es la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo. La grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Si hay grandeza de la patria, pero no hay un pueblo feliz, falta. Algún nacionalismo ve lo primero, no ve tan bien lo segundo. Me lo decía Luis D'Aloisio, ¿eh? Ustedes, si quieren, lo toman, no lo dejan. Y otra cuestión. El nacionalismo a veces tiene esta impronta, este sello que viene marcado por la época, de que acá lo importante es ser anticomunistas. Por supuesto, hay una crítica al liberalismo oligárquico, ¿sí? Cuando en realidad la dicotomía en la Argentina, como un país periférico y semicolonial, es la de liberación o dependencia. Primero hay que dejar de ser colonia y ser una nación libre, justa y soberana. Entonces, no es cuestión de ir viendo zurdos abajo de las alfombras. No tiene nada que ver con ser marxista, pero podemos tener afinidad desde el peronismo con un marxista en clave nacional. Jorge Abelardo Ramos, doy un ejemplo. Era marxista, pero de un marxismo nacional, Digo esto, así después no me olvido, ¿sí? Entonces, el lema de Forja, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. El surgimiento de Forja señala la aparición de un nuevo sector nacionalista que, a diferencia de los demás,
fundaba la recuperación cultural, económica y social en la acción de los pueblos y no en el de unas minorías selectas. No en el de unas minorías selectas. Este supuesto elitismo de parte del nacionalismo, ¿no? De parte del nacionalismo, el elitismo, una vanguardia iluminada, que curiosamente peca de lo mismo de lo que peca la izquierda tradicional, ¿no? La vanguardia que comanda la dirección que debe seguir el proletariado. Eso es algo que claramente en algún momento va a generar roces con el modo de entender la política por parte de Perón, ¿no? Vamos a otra parte que yo debo haber marcado acá. Una muy buena aclaración que hace la autora. Por ejemplo, les pregunto, ¿se puede ser nacionalista argentino y ser nazi? ¿Se puede ser nacionalista siendo nazi? Porque hay algunos, ¿no? Personajes pintorescos por ahí dando vuelta. Me parece un párrafo muy esclarecedor de la autora. Dice, en realidad, el nacionalismo católico compartía con los regímenes fascistas el aspecto de la lucha contra el liberalismo y el comunismo. Pero si había un modelo europeo que conjugaba sus preferencias, era el de Portugal. Y en segundo lugar, el de España. En cambio, rechazaban el modelo nazi precisamente porque su ateísmo no se conjugaba con su concepción católica. El sector liderado por los Irasusta, los hermanos, ¿no? Julio y Rodolfo, criticaba también las disputas entre aliadófilos y germanófilos, disputas ideológicas que no tenían en cuenta los intereses argentinos. Me parece interesante. Estamos viendo pinceladas, ¿no? Acá hay algo interesante. Bueno, se produce la revolución del 4 de junio de 1943. Asume Pedro Pablo Ramírez, general. Y con el gobierno revolucionario, muchos de los nacionalistas católicos van a pasar a la función pública, ¿no? Y entonces, acá, por ejemplo, uno de ellos va a ser Jordán Bruno Genta. Jordán Bruno Genta. Se produce allí una polémica interesante, porque Jordán Bruno Genta va a ser designado interventor en la Universidad Nacional del Litoral. Jordán Bruno Genta, interventor en la Universidad Nacional del Litoral, una de las más importantes, sede en la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Junto con la de La Plata, la de Córdoba y la de Buenos Aires. Y claro, él da un discurso en el mes de agosto de 1943, en el que hay toda una vindicación de lo castrense, ¿no? Asumía como interventor en una universidad. Y ahí, según la autora, yo la verdad que no conocía esto, se produce un rico debate entre la posición de Jordán Bruno Genta y quien representaba en ese momento a Forja, que no era otro que Arturo Jauretche. Arturo Jauretche, ¿sí? Entonces se produce refutación, van y vienen entre las publicaciones de los forjistas y los nacionalistas que abrevaban junto a Jordán Bruno Genta. Y dice lo siguiente, desde La Voz del Plata, una de estas publicaciones, los nacionalistas irasustianos también dejaron oír su voz de protesta ante la actuación del interventor, Jordán Bruno Genta, pues consideraban que provocaba un foco de enfrentamiento ideológico que distraía al gobierno revolucionario de los objetivos primordiales y urgentes que debía concretar. El editorial publicado el 16 de septiembre de 1943, titulado El interventor Genta debe renunciar,
el periódico de los hermanos Irasusta, ¿sí? Como ven, entonces, el panorama del nacionalismo era de muchas internas, ¿no? Pedía la renuncia de Jordán Bruno Genta. Dio motivo al gobierno para clausurar el periódico y obligar a sus responsables a suspender los números 60 y 61. A la intervención de la Universidad del Litoral sucedieron las de Buenos Aires, a cargo del doctor Tomás Casares, y la de Tucumán por el doctor Santiago de Estrada. Ambos pertenecían al sector nacionalista católico y, aunque su actuación no compartió los ribetes militaristas y extremistas de la de Genta, se definió en una línea aristotélico-tomista. Hay un aspecto interesantísimo que aborda la autora, porque dice que producida la revolución de 1943, el nacionalismo pareció interesado en tomar posiciones en el ámbito cultural y educativo. La intervención en ciertas universidades, el Ministerio de Educación, los ámbitos culturales. Y hay algo que siempre se dijo de este periodo, que es conocida la anécdota, de que va a haber una cierta censura con relación, por ejemplo, a la letra en lunfardo de los tangos. Esto lo han escuchado seguramente, ¿no? Censura a la letra en lunfardo. Para los que nos siguen fuera de Argentina, el lunfardo es el dialecto, la jerga popular en el castellano que hablamos en Argentina, el lunfardo, ¿sí? Como el slang en inglés, ¿sí? Algo muy coloquial. Decir, no tengo guita, la guita es la plata para nosotros, me voy a laburar, me voy a trabajar, en fin, el lunfardo, ¿no? El lunfardo era muy usado en los tangos, en la letra de los tangos, en esa época era furor, ¿no? Entonces, el gobierno revolucionario se va a... Porque una cosa es defender los valores, otra cosa es caer en una pacatería ridícula, ¿sí? Una cosa es defender los valores y otra cosa es caer en una pacatería ridícula. Esto lo digo yo. Entonces consideraba que la utilización del lunfardo en la letra de los tangos era la decadencia de la cultura argentina. Me parece que la pifiaban en eso. ¿Y qué dice la autora? Dice, luego había que emprenderla contra las modas urbanas o vulgares y finalmente contra la literatura gauchesca escrita en la lengua del paisano bonaerense y pronunciada más o menos como la pronuncia él. Porque esa literatura era una literatura urbana que, con exclusión del Martín Fierro, solo suministra productos inferiores y cínicamente mistificadores. Está citando algunos de estos decretos, ¿no? En esa categoría incluía el preocupado articulista, el programa Chispazos de Tradición y el actor Fernando Ochoa. Tales aberraciones debían ser proscriptas en nombre de la autenticidad idiomática. Pero no terminaba ahí la labor de policía, era imperioso corregir la lengua corriente, pero mal hablada, como la de médicos, abogados, periodistas, militares y profesores. Y además, la de los académicos que pretendían usar tú en lugar de vos y pronunciar la C o la B como la bidental, en fin. Esa gente, sin ponderación, sin vitalidad, sin verdadera ciencia, debía ser proscripta, al igual que los tangueros, lunfardistas y los vulgarotes bonostrianos. 3 días más tarde, un editorial del mismo diario volvía a insistir en el tema, esta vez para denunciar la desnaturalización de la tradición criolla. Se refería esta vez al folclore, tradición cultural de la gente, campesina, depósito, en fin. El gaucho había sido transformado en un personaje de opereta o de circo, había sido manoseado
para que su coraje y carácter independiente no sirviera de ejemplo a las generaciones futuras. Hasta las zambas, los gatos y tristes habían sido desvirtuados en su esencia. Estas consideraciones, dice la autora, rayadas en el delirio o en el ridículo, encontraron eco en las esferas gubernamentales, de donde surgieron una serie de medidas no menos delirantes y ridículas, que con el objeto de corregir las desviaciones de la cultura popular, llegaron a ordenar el cambio de nombre de calles, la corrección del lunfardo en la letra de los tangos, etc. Entonces, había una idea de que el nacionalismo también era una suerte de purismo en modismos culturales, ¿sí? El tema es quién se pone en ese rol de maestrito ciruela que corrige al alumno que habla mal, ¿sí? Y aparte se estaba dando un fenómeno muy curioso y tragicómico, diría yo, porque este nacionalismo tan preocupado en la pureza del gaucho, arquetipo que ya no existía, por otro lado, no existía ya la población gaucha, menos masiva, ¿sí? 1940, ¿sí? Obvia olímpicamente a todo ese fenómeno de migración interna que también hemos analizado en otros mates con historia, que se está produciendo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la sustitución de importaciones, esos changos santiagueños, esos cabecitas negros riojanos, correntinos que vienen y se instalan en el conurbano bonaerense y que van a encontrar un único interlocutor que los va a mirar con mirada serena, los va a escuchar y les va a dar dignidad material y espiritual. El oportunista, según el nacionalismo católico, Juan Domingo Perón. Pero en concreto va a ser el que les va a dar un trabajo digno, ¿no? O sea, estábamos pendientes de la letra de los gauchos y del Martín Fierro y de los tangos, pero todo ese fenómeno de los cabecitas negras, que son los nuevos gauchos, ¿o no? ¿No son los nuevos gauchos? Para mí son los nuevos gauchos. El obrero pobre, desplazado, que viene a la ciudad a encontrar un oficio bien remunerado. Esa es una preocupación no presente en estos círculos de ese nacionalismo elitista, ¿no? Bien, podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. Yo voy abreviando. Les recomiendo el libro de Elena Piñeiro. Se lo recomiendo. Hay una parte muy importante cuando surge la figura del peronismo, de Perón. El nacionalismo se divide en dos aguas y están los que se van a sumar al peronismo, sobre todo los de extracción radical, ¿no? Algún nacionalista católico y los que van a quedar a la expectativa de una revolución que había sido imaginada en términos de pureza y que no se va a dar en esos términos porque rara vez se da, ¿no? Y curiosamente van a estar después desfilando con la Unión Democrática de la mano del embajador Springer. O sea, eso hay que decirlo. Muchos de ellos también van a estar prestándose en el año 55 a que la revolución contra el tirano termine siendo capitalizada por masones y liberales, como va a ocurrir cuando llega Pedro Eugenio Aramburu al poder. Esto es historia, ¿sí? Esto es historia. La Alianza Nacionalista, que participa en las elecciones de febrero del 46, con una lista de diputados nacionales, entre la que figura el padre Leonardo Castellani, entre otros, ¿no? Apoyan la candidatura de Juan Domingo Perón. Y, por ejemplo, y con esto cierro, este nacionalismo de origen radical irigoyenista que va a nutrir las filas del peronismo
se constata en muchas agrupaciones, esto yo no lo sabía. En primer lugar, la UCR, Junta Renovadora, cuyo pensamiento expondrá el doctor Hortensio Quijano, va a ser vicepresidente de Perón, ¿no? Mientras tanto, también daba cuenta de la labor de los centros políticos que se organizaban para apoyar la candidatura de Perón. Además de la UCR, Junta Renovadora, surge la UCR Concentración Irigoyenista, que el 4 de noviembre realizó una asamblea en su local de Avellaneda con la presencia de dirigentes de 20 circunscripciones metropolitanas. El semanario anunciaba, un semanario así, ¿no? También la realización de un asado criollo organizado por la Juventud Irigoyenista de Recuperación Cívica a realizarse el 17 de noviembre en homenaje al Día de la Segunda Emancipación Argentina. En fin, muy recomendable el libro de Elena Piñeiro. A mí me queda el sinsabor de un nacionalismo que, y esto creo que es una característica que permanece al día de hoy, cuyo purismo lo lleva a vivir en una interna permanente, O sea, mientras tanto, ese proceso de decadencia nacional continúa, se agrava, y el nacionalismo está, o estaría, veo yo, más interesado en ver la paja en el correligionario, en el camarada que se tiene al lado, que en formar un frente serio, patriótico y que sea una opción hoy electoral válida, ¿no? Válida. También veo una gran incapacidad, esto me incluyo yo mismo, ¿no?, en hablar el lenguaje de la gente cotidiana que la pelea día a día y que no está pendiente de quién es Víctor Orbán en Hungría o Putin en Rusia. Le preocupa que sus hijos no vuelvan a casa de madrugada. O sea, creo que el nacionalismo ha perdido el foco en las preocupaciones cotidianas de millones de compatriotas. En fin, ¿qué quiere que les diga? Es un tema apasionante, me entristece un poco, pero lo vamos a seguir analizando, si les parece. Espero que les haya gustado, les dejo un saludo y en esta ocasión un saludo especial, deseándoles una feliz Navidad. Mi mujer Eugenia, mis hijos, Mercedes, Gaspar, Inés y yo mismo, les deseamos a todos ustedes lo mejor. Y que tengan una muy feliz Navidad. Nos vemos la próxima si Dios quiere.